Cuatro vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo. Bienvenidos a Cuatro vientos en Radio El Palmar. A la voz te acompaña Sandra Cerezo. Hoy el viento nos lleva al cuento de Gabriel García Márquez, un señor muy viejo con unas alas enormes, una increíble historia de realismo mágico. Comenzamos a volar. La escritura de ficción es un acto hipnótico. Uno trata de hipnotizar al lector para que no piense sino en el cuento que tú le estás contando. Y eso requiere una enorme cantidad de clavos y tornillos y bisagras para que no despierte. Eso es lo que llamamos la carpintería, es decir, es la técnica de escribir o la técnica de hacer una película. Una mañana, Elisenda estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando un viento que parecía de alta mar se metió en la cocina. Cuando lo increíble se hace creíble, cuando los sueños se convierten en cuentos y los cuentos parecen sueños, entonces estamos dentro del realismo mágico. Y a través de la poética palabra del escritor colombiano Gabriel García Márquez, hoy viajaremos por sus cuentos, y en esta ocasión un cuento inspirado en los ángeles de paja fabricados por los indígenas de México y que forma parte del volumen de la increíble historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Un señor muy viejo con unas alas enormes. Cuando uno admira mucho a un escritor, un verdadero escritor, admira a otro escritor, demasiado, el gran problema que tiene no es parecerse a él, sino cómo no parecerse a él. Y eso le va sucediendo a uno con muchos escritores en la vida. Pero el más peligroso de todos a partir de un momento es uno mismo, la tendencia de uno mismo a imitarse a sí mismo. Cuando yo terminé 100 años de soledad y traté de pensar ahora por dónde sigo, me encontré con un problema. Todo lo que escribía se parecía a 100 años de soledad. Claro, después de haber hecho aquel torrente, era todo sentarme en la máquina y me salían cosas iguales. Yo hubiera podido escribir 100 años de soledad 2, 100 años de soledad 3, etcétera, etcétera. Pero me daba cuenta que no podía hacerlo. Y entonces me metí en mi libro más difícil, que es El otoño del patriarca.
Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa que Pelayo tuvo que atravesar su patio lleno de agua para tirarlos al mar. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. Cuando Pelayo regresó a la casa después de haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se quejaba en el fondo del patio. Era un hombre viejo tumbado boca abajo que no podía levantarse, un hombre viejo con unas alas enormes. Ese día el cielo había llovido cangrejos y también un hombre viejo. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. El hombre viejo estaba vestido como un trapero, desprovisto de toda grandeza. Sus alas de gallinazo grandes, sucias y desplumadas, estaban encalladas para siempre en el barro. Tanto lo observaron y con tanta atención que Pelayo y Elisenda acabaron por encontrarlo familiar. Entonces se atrevieron a hablarle. Y el hombre viejo les contestó en un dialecto incomprensible. Fue así como imaginaron que era un náufrago solitario de alguna nave extranjera abatida por el temporal. Pero invadidos por la duda, decidieron llamar a una vecina que sabía todas las cosas de la vida y la muerte, y a ella le bastó con una mirada para sacarlos del error. Es un ángel. A lo mejor venía para curar al niño que estaba enfermo, pero los ángeles de estos tiempos son sobrevivientes fugitivos de una conspiración celestial y es mejor tenerlos vigilados.
Al día siguiente todo el mundo sabía que en casa de Pelayo tenían cautivo un ángel de carne y hueso. Pelayo estuvo vigilándolo toda la tarde desde la cocina, armado con un garrote, y antes de acostarse lo arrastró hasta el gallinero y lo encerró con las gallinas. A medianoche, cuando terminó la lluvia, Pelayo y Elisenda seguían matando cangrejos y poco después el niño despertó sin fiebre y con deseos de comer. Entonces decidieron poner al ángel en una balsa con agua dulce y provisiones para 3 días y abandonarlo a su suerte en alta mar. Pero no les dio tiempo. De pronto encontraron a todo el vecindario frente al gallinero, mirando al ángel y echándole cosas de comer por los huecos de la alambrada, como si no fuera una criatura sobrenatural, sino un animal de circo. Fueron llegando curiosos de diferentes especies. Y comenzaron a hacer toda clase de conjeturas sobre el porvenir del ángel cautivo. A unos les gustaba pensar que sería nombrado alcalde del mundo. Otros que sería ascendido a general y ganaría todas las guerras. Algunos esperaban que fuera conservado como semental para implantar en la tierra una estirpe de hombres alados y sabios que se hicieran cargo del universo. Pero el padre Gonzaga, que antes de ser cura había sido leñador, se asomó a la alambrada y repasó un instante su catecismo. Pidió que le abrieran la puerta para examinar de cerca aquel varón de lástima, que más parecía una enorme gallina decrépita entre las gallinas que un ángel ajeno al mundo. Y visto tan de cerca, resultaba demasiado humano. Su mal olor, sus alas sucias, le alejaban de la dignidad supuesta a un ángel. El padre Gonzaga le dio los buenos días en latín, pero aquel ángel resultó no entender la lengua de Dios. Y el padre Gonzaga abandonó el gallinero y prometió escribir una carta al obispo para que sometieran el veredicto a los altos tribunales.
La noticia del ángel cautivo se divulgó con tanta rapidez que al cabo de pocas horas había en el patio tanto alboroto que llevaron a la tropa militar con bayoneta incluida para espantar al gentío. Eso me ha pasado a mí por vagabundo y rumbero. Elisenda tuvo entonces la buena idea de tapiar el patio y cobrar 5 centavos por la entrada para ver al ángel. Vino hasta una feria ambulante con un acróbata volador. Vinieron enfermos en busca de salud. Vino un jamaicano que no podía dormir porque lo atormentaba el ruido de las estrellas. Vino un sonámbulo que se levantaba de noche a deshacer dormido las cosas que había hecho despierto. Y vinieron muchos otros de menor gravedad. Pelayo y Elisenda estaban felices de cansancio, porque la fila de peregrinos que esperaban su turno para entrar llegaba hasta el otro lado del horizonte. El ángel era el único que no participaba de su propio acontecimiento. Se iba acomodando en su nido prestado y nunca se supo si fue por ángel o por viejo, que terminó comiendo nada más que papillas de berenjena. Su única virtud sobrenatural parecía ser la paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? La paciencia es el arte de esperar, el mapa del tesoro, la ciencia de la paz. La paciencia es el arte de esperar, el mapa del tesoro, la ciencia de la paz. ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una ciencia? ¿Qué es la paciencia? ¿Es un arte o una El padre Gonzaga seguía en la búsqueda de la verdad sobre el origen del ángel. Y sucedió que por esos días, entre muchas otras atracciones de las ferias errantes del Caribe, llevaron al pueblo el espectáculo triste de la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres. La entrada para verla no solo costaba menos que la entrada para ver al ángel, sino que estaba permitido hacerle toda clase de preguntas. Y también estaba permitido examinarla al derecho y al revés. Era una tarántula espantosa, del tamaño de un carnero, con la cabeza de una joven triste que contaba y describía al detalle las razones de su tristeza. Una tarántula que su único alimento eran las bolitas de carne molida que las almas caritativas quisieran echarle en la boca. Resultaba que siendo casi una niña se había escapado de la casa de sus padres para ir a un baile, y cuando regresaba por el bosque después de haber bailado toda la noche sin permiso, un trueno abrió el cielo en dos mitades y un relámpago de azufre la convirtió en araña.
Semejante espectáculo cargado de tanta verdad humana derrotó sin duda al ángel que no miraba a nadie. Además, los escasos milagros que hacía el ángel eran tan extraños, como el del ciego que no recobró la visión, pero le salieron 3 dientes nuevos, o el del paralítico que no pudo andar, pero ganó la lotería, o el del leproso que le nacieron girasoles en sus heridas. Y así fue como el patio de Pelayo volvió a quedar solitario, como en los tiempos en que llovió 3 días y los cangrejos caminaban por los dormitorios. Con el dinero recaudado construyeron una mansión de 2 plantas, con balcones, con jardines, con barras de hierro en las ventanas para que no se metieran los ángeles. Y el gallinero fue lo único que no renovaron. Lo dejaron tal cual, lleno de gallinas y con el ángel dentro. Y cuando el niño cumplió los 3 años, comenzó también a meterse a jugar dentro del gallinero. Hasta que un día le contagiaron la varicela y los dos, el niño y el ángel, pasaron la varicela al mismo tiempo. Fue entonces que el médico encontró tantos soplos en el corazón del ángel que no le pareció posible que estuviera vivo. Y lo que más le asombró fue la lógica de sus alas. Eran tan naturales, que no podía entender por qué no las tenían también los hombres. Y cuando el gallinero se desbarató de viejo, el ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. Lo sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en la cocina. Parecía estar en tantos lugares al mismo tiempo que llegaron a pensar que se desdoblaba, que se repetía a sí mismo por toda la casa. Y cuando Elisenda perdía la paciencia, gritaba que era una desgracia vivir en aquel infierno lleno de ángeles. El ángel viejo seguía envejeciendo y apenas así podía comer, ni beber, ni siquiera ver, y andaba tropezando por todos los rincones que parecía que iba a morir de un momento a otro. Ni la vecina sabia sabía qué se hacía con los ángeles muertos. Sin embargo, no solo sobrevivió a su peor invierno, sino que a principios de diciembre empezaron a nacerle en las alas unas plumas nuevas. Una mañana, Elisenda estaba cortando rebanadas de cebolla para el almuerzo, cuando un viento que parecía de alta mar se metió en la cocina. Entonces,
Se asomó por la ventana y sorprendió al ángel intentando volar. Hasta que poco a poco consiguió ganar altura. Elisenda lo vio pasar por encima de las últimas casas y siguió viéndolo hasta cuando acabó de cortar la cebolla. Y siguió viéndolo hasta cuando ya no era posible que lo pudiera ver, porque entonces ya no era un estorbo en su vida. Ahora era un punto imaginario en el horizonte del mar. Yo alguna vez he dicho, y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Yo creo que esa es una de las razones fundamentales por las cuales un escritor escribe. Ahora, el problema después de 30 años de estar escribiendo es que uno no sabe, no tiene la menor idea de lo que la gente piensa realmente de uno. Dicen que fueron 200 los ángeles desterrados del cielo, que hay ángeles serafines, querubines, tronos, arcángeles virtudes, potestades y ángeles caídos. Dicen que los ángeles también se pierden en el camino. Y si un día te encuentras un ángel, quizás no puedas reconocerlo. Y si un día sientes un ángel, quizás entonces puedas verlo. Y si un día eres un ángel, quizás entonces puedas volar por los cielos. Hasta aquí el vuelo de hoy. A la voz te ha acompañado Sandra Cerezo. Has escuchado el programa Cuatro Vientos en Radio El Palmar. Gracias por haberme acompañado al interior de un cuento de Gabriel García Márquez. Hoy, un señor muy viejo con unas alas enormes. Nos vemos cualquier día, a cualquier hora, y nunca sabremos dónde nos lleva el viento. Cuatro Vientos. Un programa cultural presentado por Sandra Cerezo.